Estimadísimos, estimadísimas, sean bienvenidos a este mensaje para este día de hoy, jueves 23 de enero de 2025. Y quiero centrarme en dos textos que la liturgia nos ofrece hoy. El primero está tomado del Salmo 39, versículos 7 y siguientes, en donde se nos dice: Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Quiero señalar una cosa. Este texto está muy en sintonía con el mensaje de los profetas de la Edad de Oro. Y resulta que en esa época muchas personas creían que vivían la voluntad de Dios, yendo al templo, cumpliendo con las celebraciones, con las fiestas religiosas, con los ritos, con las normas cultuales y de pronto con la colaboración con el templo. Pero resulta que los profetas vienen a recordarles que esa no es la voluntad de Dios. Incluso nos dejan ver que eso es más una invención humana, porque el mismo Dios, cuando los llama a confrontarlos por medio de los profetas, les dice: cuando en los momentos en donde yo he acontecido realmente en la historia de Israel, cuando yo los saqué de la esclavitud de Egipto, cuando yo realmente he estado con ustedes caminando hacia la tierra, cuando les pedí culto, cuando les pedí que hicieran y que compusieran cánticos para alabarme. Eso yo en ningún momento lo he hecho. Lo que yo quiero es que sean una sociedad contraste y que la justicia y el derecho fluyan como agua perenne, es decir, que no vivan desde la esclavitud, desde la opresión, desde la marginalidad, desde la trampa, desde la mentira, desde el engaño, desde la indiferencia, desde el individualismo, sino todo lo contrario, que vivan desde la fraternidad, desde la solidaridad, desde el amor. Resulta que este mensaje parece muchas veces insignificante, porque el Dios del culto es más llamativo. Y a Jesús le pasó lo mismo. Jesús enseñó que la voluntad de Dios era la dignificación del ser humano y que incluso, aunque la religión había marginado a muchos, la voluntad de Dios era mostrar que para ellos y desde ellos también se abrían caminos de salvación. Y es entonces cuando nos encontramos con el texto de Marcos 7:12, que es el cierre de lo que ha sido el inicio de la actividad de la vida pública de Jesús. Recordemos, había pasado por el bautismo, en donde descubre su identidad, había pasado por las tentaciones, en donde comprende que esa dignidad de hijo no es para sí mismo, sino es para compartirla y entregarla a los demás. Había buscado a sus discípulos a la orilla del mar, donde ahora vuelven a encontrarse. Allí había llamado al publicano. Allí se había encontrado con muchos pecadores, con muchas personas que no habían encontrado una respuesta para sus vidas y que estaban como ovejas sin pastor. Y resulta que ahora se encuentran de nuevo allí a la orilla del mar. Y ocurre una situación muy particular, y es que ya no es él quien busca, sino que es la gente quien viene a buscarlo, quien viene a su encuentro porque quiere seguirlo. Y allá hay un dato muy interesante. Vienen de Judá y de Jerusalén. En la antigüedad, en el judaísmo, comprendían que para poder encontrarse con Dios tenían que ir al templo porque era el lugar donde Dios habitaba y Jerusalén era la ciudad de Dios, y por ende para encontrarse con él era necesario peregrinar.
ahora de esas regiones vienen a encontrarse con Jesús porque reconocen que la verdadera presencia y la verdadera voluntad de Dios no se vive en el templo. Esa es una falsa seguridad religiosa. La verdadera presencia de Dios se da en el ser humano cuando se abre a su experiencia, cuando vive desde el amor, cuando vive desde la bondad, cuando vive dignificando al ser humano. Y la verdadera voluntad de Dios se da allí, en las relaciones y en los encuentros cotidianos, si somos capaces de comunicar vida. Que ese sea entonces nuestra enseñanza de hoy, que no nos quedemos en cultos vacíos, que no nos quedemos en una falsa seguridad religiosa, que no nos quedemos en una comprensión de fe como canje, en donde yo cumplo y voy al templo y voy a la misa y Dios entonces por eso me queda debiendo y me debe bendecir, sino que realmente comprendamos que la voluntad y la vida de Dios se vive es en la dignificación, en la plenitud y en el desarrollo del ser humano. Gracias por vernos. No se les olvide suscribirse al canal, darle like al contenido, dejar sus comentarios y preguntas, visitarnos en teopraxis.com. Dios los sigue bendiciendo y sigue aconteciendo por medio de ustedes en las vidas de quienes les rodean. Muchas gracias.